creo que lo menciona. Está en la Creo que lo, biblioteca el libro. sí, algo así. Sí, sí, sí. En la Mm. biblioteca de la facultad tiene el libro de Eric Roll. Si algún día se equivocan, entran en la biblioteca y quieren leer sobre economía. Así que bueno. Yo me lo leí, Ya, el de Basualdo que subieron en ¿Cuál? el, ah, el que subieron en el campus y estaba muy bueno. En realidad terminé de mirar todos los contenidos del lo que subieron y me faltaron dos, creo. Bien. No, pasa que el libro del que estamos hablando no está en ningún lado. Creo que hay una sola copia y está en biblioteca. mm. Si le falta una página no es culpa de una de mis hijas. No, el de Ferré que dice usted es muy interesante porque marca dos etapas, digamos. En la primera etapa hasta 1930 y después Marca de más. 1930. Claro, en la segunda etapa desde a partir de 1930 en adelante, para abarcar justamente hasta nuestros tiempos. Arranca ya con la etapa anterior a la revolución Claro, y ahí va siguiendo, de etapa en etapa. Pero es muy importante para entender cómo se ha comportado nuestra economía y nuestra evolución. Bien, preguntas hasta ahora, dudas, cuestionamientos, declaraciones. ¿será que en algún momento antes de llegar al tema parcial podemos dar inflación nuevamente, profe? Sí, sí, Tocar vamos a hacer una algunos. clase de repaso y ahí vamos. Igual todavía nos falta tocar el tema de inflación yo tengo planeada una pequeña clase de integración de conceptos, donde vamos a relacionar conceptos de inflación, desempleo, producción, PBI, etcétera, etcétera, etcétera. Donde veamos la relación, por eso está bueno que veamos un poquito de historia, un poquito de integración económica antes de eso. Profe, Sí. Se te acopla sin... sí, profe, nosotros estábamos estudiando el tema de las divisas Sí. y lo que nos costó entender es cómo se controla el precio de eso, ¿El precio de qué? del dinero, digamos, o sea, por ejemplo, del dólar. Entendimos que es a partir de la oferta y demanda del Estado, pero no entendemos cómo, digamos. Claro, en vez de vos pensar en el dólar como un bien, ¿sí? Como si estuviese comprando fruta en el mercado. ¿Sí? Ajá. Es un bien. El dinero, por definición, ¿qué es el dinero? Es un bien. ¿Mm? La moneda es un dinero de curso legal. Ahora, este bien llamado dólar, que pertenece al tipo de bienes de dinero o divisas, de curso legal en Estados Unidos y en varias partes del mundo, cotiza, tiene un precio. Entonces, ¿yo a cuánto compro este bien? Y bueno, voy al mercado y veo cuánto está. Entonces, si yo digo que está 90 o digo que está 200, y entonces el Estado puede decir, no, la verdad que a mí no me conviene que esté a 200, entonces, ¿qué puede hacer el Estado? Bueno, puede salir a ofertar dólares, entonces baja. Exceso de oferta, baja el precio. ¿Sí? O al contrario, yo quiero que suba el precio, salgo a comprar dólares. ¿Se entiende? Sí, profe, entendemos. Esas son las operaciones de mercado abierto que realiza el Banco Central. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Ata, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas Hoy, tardes. hoy, hoy parece que los veo más motivados a todos, más motivados y motivadas a todos y todas porque tienen las cámaras encendidas desde el inicio. No sé, Juan, ¿qué le dijiste antes Ah, que entre? ¿Le dijiste algo? por supuesto que no, Ata. No, está muy bien.
Bueno, me alegro mucho poder ver las caras de muchos de ustedes. Algunos todavía no puedo ver las caras porque, bueno, no, están sin cámara, pero bueno, algunos por ahí puede estar sin conexión. Vamos a tratar de tener un poco de comprensión por situaciones, pero les aclaro que tenemos que tener el ejercicio de tener siempre la cámara encendida en las clases, no solamente en economía, sino en todas las clases en las cuales cursen, porque es un ejercicio muy bueno, no solamente de presencia, sino es un ejercicio de participación. Más allá de que por ahí no hablemos, estamos participando con nuestra presencia. Bien, en la clase de hoy vamos a ver, vamos a revisar un poco la historia económica argentina a partir de todos los conceptos que ustedes estuvieron viendo hasta acá en relación a fundamentalmente todos los temas macroeconómicos que empezaron viendo con Juan desde la unidad 8 y por lo tanto todo ese instrumental de conceptos básicos que ustedes vieron lo vamos a ver un poco aplicado en la clase de hoy y en la clase siguiente. En la clase de hoy vamos a terminar con una revisión de los procesos de integración económica y Juan va a terminar con un análisis comparativo entre las exigencias de la Unión Europea y el Mercosur. Obviamente que nos van a quedar algunos temas pendientes, sobre todo los temas de mayor actualidad, que seguramente ya los vamos a ver la clase que viene. Así que me parece que estamos muy bien, más el parcial vamos a tomarlo, ya se los dije, entre el 21 y el 23. Lo vamos parece que el tema de la cámara también juega muy fuerte con lo que les dije, si era oral o escrito. Así que vamos a evaluar, vamos a seguir evaluándolo, a ver si lo tomamos oral o escrito, también va a depender mucho de la participación de ustedes y lo vamos esta decisión la vamos a postergar hasta el 7 de junio. Les comento que el día 16 de junio vamos a tener una clase con los otros cursos de economía de la cátedra A, donde vamos a hablar de tres aspectos vinculados entre sí, las condiciones macroeconómicas internacionales, la macroeconomía argentina, los procesos inflacionarios y qué impacto esto tiene sobre algunas cuestiones vinculadas con temas actuales como por ejemplo la pobreza. Bien, vamos a arrancar con la clase de hoy. Yo voy a seguir básicamente lo planteado por Aldo Ferrer en su libro La economía argentina, que ustedes tienen ya desde hace un tiempo, ya lo tienen acceso a este material en la unidad 14, en el aula virtual. Yo voy a tomar los temas centrales, obviamente que no nos alcanza una clase para analizar todo el libro de Aldo Ferrer, La economía argentina, pero sí voy a mencionar algunos temas centrales de cada una de las etapas que plantea Aldo Ferrer en este material, que les vuelvo a repetir, que si bien es un material ya escrito en la década del 60, se fue actualizando hasta el día de su muerte, en el año, si mal no recuerdo, año 2017, 2018, y que inclusive toma aspectos posteriores al año 2001, año 2002. Bueno, voy a repasar. Escucha bien, ¿no? Perfecto, profe. Perfecto, se escucha, profe. Muy bien. Tengo muy tomada la voz, por eso es que permanentemente pregunto si se escucha bien.
cada vez que busco se me pierde. Bien. Voy a compartir una pantalla. ¿Se ve? Sí, profesor. Profe. Sí, profe. Sí, profe. Aldo Ferrer nos invita a que pensemos la economía argentina, el desarrollo histórico de la economía argentina, en términos de etapas que van sucediéndose a lo largo de su historia, considerando fundamentalmente algunas características que se presentan en cada uno de estos momentos, en cada uno de estos periodos, que dominan justamente los años que abarcan cada una de estas etapas. Por ello, Aldo Ferrer, en las primeras ediciones de su libro Economía Argentina, divide al proceso histórico de desarrollo económico de la República Argentina en 4 etapas. Ellas son la economía regional de subsistencia, que va desde los años de la conquista española hasta mediados o fines del siglo XVIII. Ahí en el slide hay un error, es fines del siglo XVIII, no XIX. Luego un periodo que Aldo Ferrer denomina economía de transición, que comprende desde el periodo que va desde finales del siglo XVIII hasta finales del siglo XIX, concretamente la segunda mitad del siglo XIX. Los años están más o menos marcados por el periodo que va entre 1860 y 1880 aproximadamente. Ahora vamos a hablar un poco de las características particulares de cada uno de los periodos, simplemente estamos haciendo una introducción. Luego un periodo que va desde los años, desde la segunda mitad, perdón, del siglo XIX hasta el año 1930. Este año sí está bien marcado por Aldo Ferrer, a la cual él denomina economía primaria agroexportadora, y un cuarto periodo al cual él inicialmente lo denomina economía semi-industrial dependiente, que de acuerdo a las últimas ediciones de su libro que ustedes tienen subido en el aula virtual, alcanza hasta el año 2002. Es decir, aquí hay algunas características específicas que le vamos a ir viendo en el marco de algunas diferencias particulares que tiene este periodo. Es decir, subperiodos dentro de este gran periodo. Y luego, del año 2002, una vuelta a una revisión del proceso neoliberal que arranca en la República Argentina en el año 1976 con el proceso mal llamado de reorganización nacional, ni más ni menos que la dictadura que arranca en el año 1976, que instaura en la Argentina lo que... Profe, se escucha cortante. ¿Se escucha mal? ¿Hola? ¿Se escucha? Yo le escucho bien, profe, yo le escucho bien. Yo escucho bien, profe. Debe ser tu internet. Ahora tal vez se escuche un poco mejor. Apagué una de mis cámaras en una de esas de mi conexión. Si se escucha mal, me avisan, por favor. Entonces les decía... Perfecto, muchas gracias. Entonces les decía que Aldo Ferrer, a partir del año 1976, esto lo vamos a ver ahora en detalle, denomina primer momento de las políticas neoliberales en la República Argentina. En concreto, hay algunos elementos caracterizantes, y esto ya es una visión
propia de quien les habla, que nos pueden ayudar a entender estos elementos caracterizantes en cada uno de estos periodos que Aldo Ferrer describe muy bien a partir de determinadas características, subdividiendo en periodos en función de las mismas. El primero es el modelo de acumulación, que si vamos a ver de qué se trata el modelo de acumulación, significa cómo la sociedad acumula riqueza y qué modelo para ello utiliza en términos de las políticas que se van aplicando en cada uno de estos periodos, la legitimidad y el rol del Estado que se va asumiendo en estos periodos, entendiendo de que no es lo mismo el Estado del primer periodo, del momento de la colonización hasta la independencia de los países de América Latina, el surgimiento de las naciones-estados latinoamericanas, como el rol del Estado a principios del siglo XX, por lo tanto, y actualmente lo mismo. Por lo tanto, es clave entender de qué hablamos cuando hablamos de legitimidad y el rol del Estado en cada uno de los momentos que estamos tratando. Y por otro lado, el contexto internacional de integración. Una reflexión que quiero hacer y que siempre los estudiantes de Derecho se plantean, es que los estudiantes de Derecho se plantean es, ¿por qué estudiamos esto si en realidad lo que a nosotros nos interesa es entender los procesos institucionales? Que básicamente lo ven con mucho más ahínco en historia constitucional. Pues bien, yo les cuento cuál es mi experiencia y cuál es la necesidad que tiene un profesional del derecho de estar formado también con fundamentos de economía política. Aquí lo vemos claramente. En las decisiones de política, sobre todo de política institucional, de institucionalización del Estado, los factores económicos juegan un rol fundamental. Es más, juegan tal vez el rol más importante, entendiendo que muchas veces los intereses que van a determinar las decisiones políticas están vinculadas con intereses económicos. Por lo tanto, es importante entender las dinámicas que se van dando en cada uno de los periodos de nuestra formación como Estado-Nación y de la consolidación de ese Estado-Nación. Y esto conlleva, obviamente, al entendimiento de por qué surgen las instituciones y cuál es la forma o la dinámica de estas instituciones a lo largo de la historia. De allí la importancia de encontrar en la economía política los fundamentos necesarios para poder entender esa dinámica institucional, tanto de un país como de las relaciones económicas e institucionales con otros países, no solamente de la región, sino con el mundo. Por ejemplo, vuelvo a la pantalla anterior. Cuando hablamos del modelo de acumulación, el modelo de acumulación está vinculado, por ejemplo, a si Argentina o cualquier país, bajo análisis que podamos tener, se enrola o no se enrola, por ejemplo, en el concepto de división internacional del trabajo, que seguramente ustedes ya lo vieron con Juan cuando vieron doctrinas económicas. Y si no lo vieron, lo vamos a repasar cuando repasemos las doctrinas económicas. Entonces, aquí es importante entender que el modelo de acumulación está vinculado no solamente con el contexto nacional, sino fundamentalmente con el contexto internacional. Si nosotros fuimos capaces de incorporarnos a un modelo de acumulación basado en la división internacional del trabajo, ¿y cuál es el rol del país en el marco de esa división internacional del trabajo? Quiero hacer un alto, voy a ver si encuentro un slide que sea más ilustrativo de lo que estamos hablando.
¿Me escuchan? Porque se me silenció Sí. todo acá. No, se escucha perfecto. Estoy buscando nomás un material a ver si lo tengo disponible, que es más tal vez atractivo para ustedes para poder ver. Pero no lo estoy encontrando, así que no lo tengo en el aula virtual. Bueno, la economía de transición básicamente se caracteriza por, más allá de que ustedes tienen en pantalla las características de la conformación del Estado Nacional a partir del año 1810, voy a hacer una breve introducción de lo que representa la economía de transición. La economía de transición es, perdón, no la economía de transición, sino las economías regionales de subsistencia. Básicamente tratan o caracteriza a esta época porque el territorio nacional estaba subdividido en regiones que no tenían vínculo con el resto del mundo. Solamente se tenía vínculo a través del resto del mundo si es que tuvieran estas regiones a su vez vinculación con el puerto de Buenos Aires. Esto fue creciendo sobre todo a partir del corte en la comunicación que el Río de la Plata tuvo con el Alto Perú, fundamentalmente a partir de la importancia que fue cobrando el puerto de Buenos Aires. Por lo tanto, en esta época es una época, un periodo básicamente que va hasta fines del siglo XVIII, caracterizado fundamentalmente por la dependencia de la corona española, por otro lado, la producción de subsistencia de cada una de las regiones en la República Argentina, y desde la perspectiva política, sin que estas regiones tuvieran, desde la perspectiva económica, mejor dicho, sin que estas regiones tuvieran un alto contacto a nivel con el resto de los países. Por ejemplo, en la zona donde nosotros vivimos, el contacto era con el Paraguay, con algunas provincias limítrofes, o el territorio de las actuales provincias limítrofes, ya sea fundamentalmente Entre Ríos o Santa Fe, atendiendo a que tanto Chaco como Formosa eran zonas más hostiles en términos de la población aborigen población indígena que hasta ese momento no se podía integrar al territorio que en ese momento configuraba el virreinato del Río de la Plata, y por lo tanto estos vínculos hacían de que la población que viviera en estas regiones dependiera básicamente de los recursos naturales que en ellas se produjeran. Es así que las escuelas predominantes desde el punto de vista económico también influían de alguna manera en la determinación de las formas de producción. No se olviden, y haciendo una relación con las divisiones económicas imperantes hasta ese momento, no se olviden de que a nivel internacional, o fundamentalmente en Europa, la visión imperante eran las visiones mercantilistas. Esto lo pueden repasar en el libro de Mochón y Becker, que los tienen subido en el capítulo de doctrinas o historia del pensamiento económico, en la unidad 13, lo tienen subido al aula virtual. Y en este sentido, las visiones imperantes en ese momento eran fundamentalmente las mercantilistas y las fisiócratas. No se olviden de que las visiones mercantilistas eran aquellas que hablaban de la riqueza generada a partir del comercio internacional. Cuanto más los países o los estados-nación vendían hacia afuera, restringiendo la entrada de bienes
desde el exterior hacia el interior de cada uno de estos países. Estas diferencias generaban un balance positivo en el comercio y por lo tanto era una fuente de riqueza. Esto era lo que en general planteaba el mercantilismo. A partir de la acuñación de oro fundamentalmente o de metales preciosos, lo cual podía garantizar la circulación de dinero y a su vez esto generar mayores intercambios en las economías de estos países. Ya con el correr del tiempo, sobre el siglo XVI y siglo XVII y siglo XVIII, se impone la visión fisiocrática que establecía como base de la riqueza la abundancia de recursos naturales. Y a su vez, una visión liberal de la economía, tal cual la entenderíamos hoy, donde una célebre frase en francés, laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, era una consigna muy importante, atendiendo a que los intercambios deberían fluir sin ningún tipo de regulación estatal. A contrario sensu de lo que establecían los mercantilistas, que básicamente lo que establecían era una fuerte intervención del Estado, estableciendo básicamente limitaciones al comercio internacional, sobre todo a la importación de mercancías para generar estas diferencias en la acuñación de metales preciosos como reserva para garantizar esta circulación monetaria. Estas eran las dos visiones imperantes en ese momento y obviamente tenían influencia sobre el Río de la Plata. Ahora, las economías regionales que eran de subsistencia, de acuerdo a esta visión de Aldo Ferrer, ¿tenían algún nivel de influencia de estas doctrinas económicas? Claramente que sí, porque nosotros, si bien no teníamos un alto nivel de comercio con el exterior, sí teníamos una fuerte influencia de las visiones económicas de Europa, a través de, obviamente, a través de la corona española, pero fundamentalmente también a través de la influencia que empezaban a ejercer Francia e Inglaterra, que son fundamentalmente de donde surgen mayoritariamente las visiones económicas a partir del siglo XVI y XVII. Básicamente el mercantilismo toma mucha fuerza en Francia y la fisiocracia toma mucha fuerza en Inglaterra. Vamos a ver después la influencia que fundamentalmente Inglaterra tiene en el desarrollo de las visiones económicas y en el desarrollo posterior de las economías latinoamericanas, pero fundamentalmente de la Argentina, desde la idea de los modelos de acumulación. Rápidamente he hecho una caracterización de esta economía para pasar a la siguiente, que es la etapa en la que se produce el momento de la conformación del Estado, digamos, la conformación del Estado Nacional, que básicamente es coincidente con esta segunda etapa, de la cual yo le hablaba al principio, que tiene que ver con la economía de transición. ¿Cuál es la característica de este periodo? Bueno, ustedes ya lo habrán visto, lo están viendo en economía, en historia constitucional. Profe, disculpe una pregunta. Usted había dicho que lo del mercantilismo y la fisiocracia se podía encontrar en el libro de Mochón y Becker. ¿Usted subió también algo en el aula virtual, en las últimas unidades, sobre algunos autores? ¿Eso también sirve? Está subido lo de Mochón y Becker en la unidad 13 y está subido lo de Aldo Ferrer en la unidad 14. Ah, ok, O sea, gracias. estos temas están subidos como gráfico en la unidad 14. Mercantilismo y la fisiocracia, los fisiócratas está subido en el pensamiento de economía. En lo último está Mara. Ah, sí, lo último que subió. No es solamente, no es Marx, sino hay un análisis del post-marxismo, fundamentalmente con la visión
neoclásica, hasta Keynes y un poco más de Keynes, que eso lo vamos a volver a repasar si necesitan el lunes. Pero vamos a ir tocando algunos de estos temas y vamos a ir clarificando, y ahora que ustedes no lo vayan entendiendo me corto. Lo importante acá es entender qué pasó a partir del año 1000, a partir de los primeros años del siglo XIX, porque a partir de este momento se empieza a conformar el Estado argentino. Y hay algunas características que sí lo determinan. En primer lugar, el primer gobierno patrio, no el día de la independencia, ojo, hay que aclararlo bien, el año 25 de mayo de 1810. Primer gobierno patrio, no significa independencia. Esto es clave entenderlo, para un abogado es fundamental, porque independencia no significa gobierno. Va a haber un gobierno, pero no va a haber independencia. Por lo tanto, el 25 de mayo de 1810 hay un grito de primer gobierno. Y se instaura este primer gobierno en Buenos Aires sobre un territorio que no estaba definido objetivamente. Es decir, había un dominio sobre los límites del virreinato del Río de la Plata, pero no estaba claro sobre la pertenencia, sobre todo de estas regiones, a este nuevo gobierno patrio. Otro hito institucional muy importante en este periodo es la Asamblea del año 13, y posteriormente a la Asamblea del año 13, donde hay acuñamiento de moneda, donde esta Asamblea establece la moneda nacional. Hay otro hito que es el tercer hito importante, que es la declaración de independencia en el año 1816. Más allá de que en el revisionismo histórico se pueda plantear que la independencia ya fue planteada para algunas provincias a partir del mes de septiembre del año 1815, es decir, un año antes de la declaración de independencia en Tucumán. ¿Y por qué esto? Si ustedes observan las provincias que han participado en la independencia en Tucumán, ustedes van a ver que determinadas provincias como Corrientes, o como Santa Fe, o como Entre Ríos, o inclusive como la banda oriental del Uruguay concretamente, en ese momento estaba configurada en una región, juntamente con Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, etc., no participan de la Asamblea en Tucumán. ¿Pero por qué no participan en la Asamblea en Tucumán? Porque un año antes, estas provincias ya habían participado de una asamblea en la cual ya declararon la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Este hito parece fundamental, porque en realidad no es que había disociación entre las provincias sobre esta visión de independencia, sino lo que había era una interpretación sobre el momento de oportunidad para la declaración de la independencia. En paralelo a la independencia, se gestan las guerras de la independencia, lideradas por Güemes en el norte, por Belgrano, por San Martín, como grandes cabezas de estas revoluciones en cada uno de los territorios, en cada uno de los territorios a lo largo y ancho de las provincias unidas del Río de la Plata. No se olviden de que más allá del preponderante nombre de San Martín, también Belgrano, Güemes y otros tantos han planteado la necesidad de ir generando estas revoluciones en cada una de las regiones a través de procesos justamente militares con mayor o menor éxito. Posteriormente a la guerra de la independencia se empiezan a consolidar los procesos de institucionalización a través de numerosos esfuerzos de implantar una constitución a lo largo y ancho de estas provincias unidas, y empiezan a generarse las distintas visiones sobre la organización del Estado y sobre la forma que iba a tomar esta organización del Estado. Por lo tanto, esto empieza a generar rispideces sobre las distintas visiones y genera estas guerras civiles que nosotros, ustedes fundamentalmente la pudieron haber visto en historia constitucional, fundamentalmente entre unitarios y federales, y que cruzaba a todas las provincias con menor o mayor ímpetu, y donde Corrientes fundamentalmente tomó una fuerte presencia en términos de personalidades en la historia, no solamente de Corrientes, sino también de la Argentina,
que han tomado parte sobre visiones acerca de la organización nacional y el rol de las provincias en esa organización nacional. No nos olvidemos, en Corrientes, la figura tal vez más destacada en este sentido es la figura de Pedro Ferré, quien tenía no solamente una visión económica vinculada con determinadas visiones imperantes hasta ese momento, fundamentalmente con procesos de proteccionismo regional, sino también el rol de los puertos, la navegación de los ríos, o el rol no solamente del puerto en Corrientes, o en la provincia de Corrientes, sino fundamentalmente de los puertos a lo largo y ancho del río Paraná. Fíjense la gran discusión que existe en este momento sobre la hidrovía Paraná-Paraguay. Digamos, nuestros antepasados ya tenían esta misma discusión, y la discusión sobre la soberanía nacional basada justamente, o con uno de sus puntos fuertes, basado en la navegación de nuestros ríos y la explotación de los recursos y la salida de los recursos a partir de los puertos que obviamente confluyen o que están situados sobre el río Paraná. Otro elemento importante, obviamente, luego de la guerra civil entre unitarios federales y la Constitución del año 1853, pues estamos dando temas de historia constitucional cuando en realidad tienen una fuerte influencia y una fuerte importancia en la consolidación del Estado-Nación y sobre todo en la organización económica en este proceso de desarrollo económico de lo que es el Estado argentino. La Constitución del año 1853 marca un hito central, más allá de la derrota de los federales en Caseros un año antes, sino fundamentalmente marca un hito central porque la Constitución, más allá de las características que tenga esta Constitución, representa una forma de ordenamiento institucional y de ordenamiento de las instituciones en la República, en la naciente República, ahora ya de modo constitucional, en la República Argentina. Y, obviamente, a partir de la Constitución Nacional, la consolidación de la organización del Estado, pero fundamentalmente de esta organización del Estado basada en una relación del Estado Nacional y los Estados provinciales. ¿Por qué es importante esta perspectiva para poder entender la consolidación o el proceso de desarrollo a partir de este momento en el territorio argentino? La consolidación de las organizaciones políticas, no de los partidos políticos, de las organizaciones políticas del Estado, va a generar el proceso de consolidación de la dinámica económica más allá de los modelos de acumulación que se vayan a consolidar en la Argentina. Este proceso que se abre con la Constitución del año 53, lo que va a generar es una configuración del Estado Nacional, fundamentalmente a partir del año 1862, a partir de 1862 que Buenos Aires se incorpora y que se incorpora a través de la Constitución Nacional, aprobando la Constitución Nacional al Estado Nacional Argentino. Posteriormente, obviamente, a la batalla de Pavón. Por ahí sí, como nosotros no estamos en una clase propiamente dicha de historia constitucional, les animo, los invito a que ustedes repasen estos puntos centrales que por ahí vamos marcando, por ejemplo, qué pasó en la batalla de Pavón, qué pasó en la batalla de Caseros, cuál es qué diferencia hubo entre unitarios y federales, como para poder entender también desde esta perspectiva los procesos de desarrollo. Ya hay un elemento central aquí que es económico propiamente dicho, y que tiene que ver con este concepto que tiene plena vigencia actualmente, sobre todo ha tomado plena vigencia a partir de esta discusión sobre el cierre de las exportaciones cárnicas en la República Argentina, a partir de entender de que las exportaciones cárnicas van a determinar los precios internos y por lo tanto se genera aquí una puja de intereses muy importante. ¿Y por qué? ¿Qué significa la expansión de la frontera agropecuaria? La expansión de la frontera agropecuaria se da como consecuencia de un modelo de acumulación y de inserción de la economía argentina a la economía internacional. Básicamente, lo que empieza a suceder es que
esta extensión o expansión de la frontera agropecuaria se da como consecuencia de un avance sobre las tierras de las poblaciones aborígenes, sobre todo en el centro-sur de la región centro-sur de la Argentina. Esta expansión a través de lo que se denominó la conquista del desierto fue generando la introducción de nuevas tierras a la explotación agropecuaria. Pero en paralelo a la introducción de nuevas tierras a la explotación agropecuaria en la República Argentina, la instalación de determinados tipos de inversiones, cuyos orígenes fundamentalmente eran ingleses, para la expansión de dos elementos centrales. Primero, la modernización del puerto de Buenos Aires, pero en segundo lugar, la expansión de las vías férreas a lo largo y ancho del país, con punto central o con punto de origen y final en el puerto de Buenos Aires. Esto marca un hecho también trascendente, por cuanto aquí no solamente la expansión agrícola hacia el centro-sur de la República Argentina empieza a generar mayor producción agropecuaria, sino fundamentalmente la expansión de las líneas férreas hacia el norte, hacia el oeste y hacia el centro-sur de la Argentina, con punto focal en el puerto de Buenos Aires. Esto marca a las claras un modelo de desarrollo económico que está vinculado fundamentalmente con el sector externo. Y la respuesta es, ¿qué modelo impulsa esta forma de organización de la infraestructura nacional? Y obviamente el impulso que tienen estas conquistas de nuevas tierras a poblaciones aborígenes, más allá, no vamos a entrar en esta discusión por ahora, en lo que representó la conquista del desierto en términos militares y en términos políticos en relación a estas poblaciones del centro-sur de la República Argentina. Lo que representa justamente es la respuesta a un modelo de acumulación internacional. ¿Cuál es el modelo de acumulación internacional que vigente a partir de este momento? Lo que se denomina el modelo de división internacional del trabajo. ¿Qué significa el modelo de división internacional del trabajo? El modelo de división internacional del trabajo, como el modelo de división del trabajo, está basado en que cada país debe basar su estrategia de producción en aquellas actividades cuyas ventajas comparativas y competitivas sean superiores a las de otros países. En concreto, si Argentina, estas ventajas, perdón, si estas economías tienen, las economías se tienen que dedicar a producir aquellos bienes sobre cuyos factores necesarios para producirlos son abundantes. Entonces, vamos al caso que dio inicio a esta visión en el siglo XVII, el siglo XVIII, de la mano de un economista llamado David Ricardo. Siglo XVIII. Fin del siglo XVIII, principio del siglo XIX. Si un país tiene abundancia de factores productivos que permitan que ese país produzca a menor costo, por ejemplo, vino, entonces ese país debe especializarse en la producción de vino. Y si otro país tiene factores productivos que faciliten y produzcan a bajo costo, ¿podés apagar tu audio, sin Wex? ¿Podés apagar tu audio, por favor? Sí, porque perdón. se escucha tu perrito. Gracias. Ahí estamos. Entonces, les decía, si por ejemplo otro país puede producir a menor costo por la abundancia de recursos o de factores telas, entonces ambos países, Francia e Inglaterra en este caso, se van a beneficiar del comercio mutuo entre Francia vendiéndole vino a los ingleses y los ingleses vendiéndole tela a los franceses. ¿Por qué? Porque si los ingleses se pusieran a producir vinos, dada su escasez de factores productivos para producir vino de buena calidad y a menor costo, van a terminar produciendo ellos y vendiéndole a los franceses, o intentándole vender al resto del mundo a un mayor precio que el que los franceses pueden vender.
Ese es un principio general del comercio internacional basado en la División Internacional del Trabajo. Entonces, ¿qué rol empezaron a tener estos países desde esta visión centralista de la Europa del siglo XIX? Bueno, estos países con abundancia de factores productivos como la tierra, debían especializarse en la producción agrícola-ganadera, y los países europeos que no tenían esta abundancia, seguir trabajando o seguir incrementando su especialización en aquellos productos derivados de la actividad industrial. De tal modo de que estos países se debían especializar en la producción de insumos básicos y alimentos, obviamente, mientras que los países centrales, los países hasta ese momento no tenían este concepto de centralidad, pero estos países europeos que venían conquistando hasta principios del siglo XIX o siendo conquistadores de estas regiones de América, debían especializarse en productos productos derivados de la actividad industrial. No se olviden de que Europa fue testigo del siglo XVIII y el siglo XIX de la revolución industrial que obviamente empezó a diseminar de productos de base industrial a distintos países del mundo. América Latina no era la excepción. Esta es la gran configuración que tiene el desarrollo económico en esta etapa y que lo coloca a la Argentina con ese famoso nombre de granero del mundo. De allí que Argentina toma esta posición, pero al mismo tiempo queda muy expuesta a las fluctuaciones de los precios internacionales de estos productos agrícolas. Mientras el mundo demandara estos productos, no habría ningún problema, porque los productos iban a tener altos precios. Ahora, el problema se iba a plantear cuando el mundo hubiera empezado a tener inconvenientes para seguir comprando indefinidamente productos de las características que producía Argentina, sin valor agregado fundamentalmente. ¿Y esto en qué momento se produce? Se produce en un momento de mucha turbulencia económica que se da después de la Primera Guerra Mundial. Esto genera una gran incorporación de la economía al mercado exterior, al mercado internacional, este proceso que venimos describiendo, pero que al mismo tiempo esa vulnerabilidad lo deja muy expuesto a los precios y a la demanda internacional. Algunas características de este periodo, desde la perspectiva institucional y política, bueno, ahí tenemos, yo he colocado tres características que tanto la menciona Don Ferrer como otro autor que es Mario Rapoport, que también los recomiendo si ustedes tienen por ahí la posibilidad de acceder a esa bibliografía. El marco institucional y político está caracterizado por algunos elementos como la fuerte presencia de un régimen oligárquico, es decir, el gobierno de los mejores. Aquí aparece la ley Sáenz Peña, también como un hito central, y también la caracterización del Estado basado en una visión liberal democrática. No se olviden de que acá aparece el primer partido de masas, que es la Unión Cívica Radical, a fines del siglo, en la segunda mitad del siglo XIX, que le da esta fisonomía democrática. Es decir, hasta ese momento había una fuerte disputa sobre el modelo. Si bien teníamos claro, a partir de la Constitución del 53, teníamos claro qué modelo de Estado íbamos a tener, no teníamos claro si íbamos a estar frente a un proceso democrático como se venían imponiendo ya en algunos países en todo el mundo. Desde el punto de vista económico, bueno, ya hemos mencionado algunos elementos, como por ejemplo esta idea de la Argentina se inserta en la distribución internacional del trabajo, este desplazamiento de la frontera agrícola que recién les hablaba, la inversión externa basada fundamentalmente en ferrocarriles y frigoríficos por la necesidad que tenían los países europeos de los bienes lamentablemente sin incorporación de valor agregado de esta región del mundo. Las inversiones petroleras que empiezan a aparecer en el año 1922 con la creación del yacimiento petrolífero fiscales, lo que hoy conocemos con el nombre de YPF,
y la búsqueda y la explotación de petróleo para el fortalecimiento fundamentalmente de esta visión de desarrollo industrial que ya se empezaba a tener en la República Argentina de la mano de Bernardo, de Hipólito Yrigoyen, me estaba por confundir el nombre, de Hipólito Yrigoyen, que gobernó el país hasta 1930 y que fue lamentablemente un presidente que sufrió el primer golpe de Estado cívico-militar del año 1930. Obviamente que esto genera una crisis permanente de balanza de pagos. ¿Y por qué la crisis permanente de balanza de pagos? Producto de la necesidad de inversiones externas. ¿Se acuerdan la balanza de pago, la estructura de balanza de pago que vimos en la clase pasada y que ya vieron con Juan hace 2 clases más? La crisis de balanza de pago se da como consecuencia de una necesidad de permanente inversión externa que no alcanza a ser compensada con el saldo superavitario de la balanza comercial. ¿Esto qué significa? Significa de que si bien nosotros podríamos vender muchos bienes al exterior, muchos bienes, muchos granos y carne al exterior, la necesidad de inversiones para seguir generando este desarrollo productivo generaba una necesidad de dólares permanentes para, primero, equilibrar la balanza de pagos frente a la necesidad de que estas inversiones que entraban posteriormente salían, obviamente buscando una rentabilidad. Y segundo, esto no estaba siendo compensado debidamente por los superávit que se daban en el comercio internacional. Aun cuando nuestras exportaciones, esto significa que aun cuando nuestras exportaciones eran superiores a nuestras importaciones, no alcanzaban debidamente para solventar el repago de las inversiones que se generaban en la República Argentina. Si hay una coincidencia con la actualidad, no es pura coincidencia, esto obedece justamente a los modelos de acumulación en pugna en la Argentina ya desde ese periodo. Fíjense, no existía peronismo todavía, no existían determinados partidos políticos y ya estos problemas estaban vigentes en la República Argentina. El marco social estaba basado en 3 hechos fundamentales. El primero es la inmigración, la fuerte inmigración europea. El segundo eran los grandes problemas de arrendamiento, es decir, una fuerte presión sobre la vivienda en la ciudad. Y el tercero era ya los espacios de organización social en torno a determinados problemas estructurales. El grito de Alcorta que marca, por ejemplo, la creación de la Federación Agraria en la República Argentina, que se da en Santa Fe en el año 1912, genera uno de estos movimientos muy importantes en términos de levantamiento rural frente a justamente frente a la gran generación de riqueza que generaba el comercio internacional basada en la producción agropecuaria, la imposibilidad de los productores de acceder a la tecnología y a su capitalización en ese momento. Concretamente a la obtención o a la propiedad de la tierra en la que producían. En el año 1930 y hasta el año 1945 se dan algunos hechos ya en el marco de lo que Aldo Ferrer denomina la economía semi-industrial dependiente. ¿Por qué Aldo Ferrer le denomina economía semi-industrial dependiente? Voy a ir un poquito más rápido para que nos alcance el tiempo. La economía semi-industrial dependiente, Aldo Ferrer se la denomina así porque a partir del año 1930, Argentina, como todo el mundo, como todos los países del mundo, toman políticas de restricción externa. ¿Esto qué significa? ¿En qué contexto se toman estas medidas en todo el mundo? En el año 1929 se produce una gran crisis internacional, una gran crisis financiera internacional, que pone en jaque a la teoría económica dominante hasta ese momento. Estas teorías dominantes hasta ese momento eran las teorías de la economía, o economías basadas en visiones liberales, que desde el punto de vista teórico estaban fundamentalmente sostenidas por la microeconomía, toda esta parte que nosotros hemos visto en la unidad 1 a la unidad 7, donde no había una perspectiva macro y donde se creía que aquí
bajo la denominación de Ley de Say, en francés, determinó una famosa ley que dominaba el mundo económico hasta ese momento, que decía: la oferta crea su propia demanda. ¿Qué significa la oferta crea su propia demanda? Todo lo que se produce se espera que se venda. Todo lo que se produce va a generar los ingresos suficientes en el sector de los trabajadores, de tal modo que lo que se produzca se termina vendiendo. Esto significa que la oferta iba a determinar la demanda de la economía y por lo tanto no iba a haber nunca ni desabastecimiento ni sobre stock de bienes y servicios en la economía. Esto en el año 1929 pone, digamos, esto en el 29, en el año 29, en octubre del año 29, lo que se pone en duda. ¿Por qué? Porque las empresas lo que venían haciendo es venían teniendo un sobrestock debido al alto nivel de producción que venían teniendo a nivel internacional. Entonces, este sobrestock lo que hacía ver es que las empresas estaban sobrevaloradas. Es decir, no todo lo que producían lo podían colocar en el mercado. Y por lo tanto, no todo lo que valían estas empresas en los mercados de valores efectivamente representaba la realidad. Obviamente que los inversores, cuyo análisis de la economía la hacen sobre la oferta y demanda de bienes y servicios, se dieron cuenta de esto y empezaron a vender, empezaron a desprender de las principales acciones de las compañías a nivel, primero de los Estados Unidos en Wall Street, y posteriormente esto regeneró una economía a escalar. Esta crisis, los países empezaron a adoptar políticas de aislamiento, fundamentalmente restricción de oferta y demanda internacional, pero fundamentalmente unas políticas de devaluación de su tipo de cambio en relación. En este contexto internacional en el que Argentina se encontró, en el cual también formó parte de esta... Se le empezó a entrecortar mucho el audio. Profe. Restricciones al comercio internacional. Profe, se te está cortando el audio. Sí. Ah, perfecto, bueno. Lo vamos a... No se le escucha, profe. Ahora no se le escucha. ¿Está hablando? No, profe, no, todavía no se le escucha. Se le escucha muy entrecortado. Yo no escucho nada. Ata. Bueno, todavía vamos a esperar un ratito a ver si el licenciado puede arreglar su problema de conexión. Profe, Juan, ahí le mandé capturas a Mati para que vea cómo teniendo la cámara prendida, mi imagen sale en negro. Sí, no te preocupes, María Elena, no te preocupes por eso. Igual ahora se te ve bien. Sí, pero se acorta de rato y yo no toco nada, o sea, es solo nomás. Problema de conectividad. Yo a rato veo que quedan todos quietos y no escucho nada. Sí, escuché nomás las noticias que están queriendo implementar más antenas, pero justamente por todo este tema de la virtualidad, pero
primeramente quieren arreglar el tema de la vacunación y después van a ir por las antenas. ¿Ahora? ¿Se escucha bien? Ahí se escucha mejor, Ata. ¿Juan? No, sigue Se cortando. se le corta, Bien. profe. Entonces, Se corta. pero qué más acá. ¿Se escucha? No, Atalía, se escucha bastante cortado. Hola, hola. Solamente ya se escucha eso. ¿Se escucha? Ahí escucho. Tratala un poco de corrido, Atalía. A ver. Hola, hola, hola. ¿Se escucha? Ahí. Sí, ahora sí. Ahora sí se te escucha, Ata. Bueno, perfecto. Ahora sí, profesor. Podemos seguir. Juan, si vos podés revisar algunas preguntas en chat mejor y entonces me ayudás con... ¿Puede ser? Bueno. Sí. Ahí miro. Fundamentalmente alguna pregunta Con cámaras. de lo que estamos desarrollando. Le decía estas cuestiones vinculadas con esta crisis internacional que genera esta visión económica sustentada en teorías económicas que hicieron crisis en este momento, obviamente que no dejaron a la Argentina afuera de estas acciones y obviamente empieza a desarrollar internamente algunos de los bienes que hasta ese momento importaba. Por eso es que a esta época también se la denominó, este periodo que arranca en este momento, se le denominó con el nombre de sustitución de importaciones e industrialización económica. Sustitución de importaciones, esto es importante porque acá aparece un nuevo momento que va a marcar un hito muy importante a partir de aquí de la economía argentina. Y esta estaba caracterizada por algunos institutos, como por ejemplo la reinstauración de la oligarquía. Se da inicio a lo que fue la nefasta década desde el punto de vista institucional de la década del 30, donde se suceden algunos gobiernos, inclusive hasta con fraude, y esta restauración de la oligarquía empieza a plantear algunos puntos que se va a consolidar a lo largo de la historia argentina, como por ejemplo la junta reguladora las juntas reguladoras, empiezan a aparecer juntas reguladoras de carne, las juntas reguladoras de distintos granos, como trigo, etc. Se da lo que se denominó el pacto de Runciman. No voy a dar con mucho detalle en qué consistió este pacto Roca-Runciman. Roca era el hijo del general Roca, y Runciman era el vicepresidente, si mal no recuerdo, era el vicepresidente de la nación, que firman con Inglaterra para establecer como un mercado de las carnes argentinas el Reino Unido. Esto lo posiciona en una competencia muy vulnerable a la República Argentina en cuanto al mercado de carne. Si tienen oportunidad de ver una famosa película que se llama Asesinato en el Senado de la Nación, van a ver denuncia justamente los negocios que había detrás del pacto y lo terminan matando a otro senador en lugar de él, trágicamente el Senado de la Nación Argentina en el año 1933. La creación en el año 1935 del Banco Central, en el año 1935, marcó un hito central, por cuanto el Banco Central aparece como el banco, no solamente del Estado, sino fundamentalmente aquí aparece el Banco Central como un órgano autárquico con propia carta del tema bancario en la República. Después aparecen, surgen otros institutos, pero me parece que
Y vale la pena rescatar lo siguiente: primero, el fortalecimiento de las bases obreras, el fortalecimiento de los movimientos gremiales, que se dan fundamentalmente a partir del año 1943. Aquí aparece la figura cuando Perón, ya en escena, cuando se hace cargo del Departamento de Trabajo y Secretaría de Previsión y Trabajo de la Nación, y la Segunda Guerra Mundial terminan con la creación de dos organismos importantes que van a marcar de alguna forma también nuestra historia económica a partir de ese momento, que son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En 1945, concretamente el primero y segundo gobierno de Juan Perón, aparecen algunos hechos económicos que son centrales y fundamentales, que también van a marcar la forma de la dinámica a partir de este momento de la economía argentina. El primer elemento a tener en cuenta es el primer plan de economía de la República Argentina para 5 años, entre el año 47 y 51, y que fundamentalmente iba a estar foco en 4 elementos. El primero es la expansión industrial con foco en la industria de base. La industria de base o industria pesada necesaria para el desarrollo industrial de otros sectores, por ejemplo, la industria, la industria petroquímica, la industria siderúrgica. No está de más decir de que es el momento en que se crean, por ejemplo, los principales hornos a nivel nacional, los hornos de acero a nivel nacional, en Somisa como en Ledesma, en Jujuy. Obviamente aquí aparecen la reducción de factores de vulnerabilidad, sobre todo los factores de vulnerabilidad social, con fuerte estímulo a los trabajadores fundamentalmente, una fuerte redistribución del ingreso. La infraestructura, salud, educación, esto generó también, esto coayudó al proceso de redistribución del ingreso. Y obviamente otro elemento central basado en este penal fue la política nacionalista y capitalización. Esta política nacionalista y capitalización industrial basada en la generación de esta idea del Estado de algunas industrias y algunas actividades de servicios, sobre todo... ¿Alguien está escuchando? Yo no puedo escuchar nada. Sí, se está escuchando. Por ejemplo, por favor, como por ejemplo la de ferrocarriles. Este ejemplo, ¿no? Pero también el surgimiento, por ejemplo, de los altos hornos Zapla o los altos hornos Somisa como empresas nacionales. La posición del Estado sobre YPF sí, como en su creación en el año 1922. La distribución de ingresos, que ya lo mencioné recién, un fuerte proceso de redistribución del ingreso hacia los sectores, sobre todo laborales. El segundo plan quinquenal, que se da a partir del año 51, y aparecen los primeros conflictos en relación a la política petrolera en la Argentina, teniendo en cuenta lo siguiente: el aumento de la demanda agregada, el aumento de la demanda, y sobre el aumento de la generación industrial en la República Argentina en este periodo, representa un aumento en la demanda de energía, fundamentalmente de petróleo. Esto generó un fuerte desequilibrio en la economía argentina, de que la explotación petrolera que generaba YPF no era suficiente para abastecer al mercado interno. Se te está escuchando bastante cortado ahora. A surgir, qué macana, ¿no? Qué macana, porque la verdad que me hubiera gustado el sistema. Sí, ya los chicos también me estaban diciendo que está habiendo no sé qué problema con la conexión con el tema de las antenas o algo así, pero no... Se escucha muy entrecortado. Sí, hasta recién venían más o menos, pero ahora ya se está escuchando encima, se escucha como con eco. Bueno, vamos a dejar entonces. Juan, ¿cómo se escucha?
Hola, ¿me escuchás mejor? Sí, te escucho mejor, Ata. Igual en ningún momento la verdad se te escuchó a pleno. Todo el tiempo está como así como entrecortado. Bueno, entonces vamos a hacer una... Después invito a Aldo Ferrer. Yo les voy a dejar algunas preguntas, voy a apagar mi cámara, voy a dejar de dar clase, que va a ser y con la lectura de Aldo Ferrer y obviamente también de otros autores que a ustedes les interese, cualquiera sea la visión doctrinaria o biológica que puedan tener, y a partir de allí ustedes pueden tener una guía como para avanzar en la lectura. Pero no dejen de leer estos materiales porque son centrales para poder entender lo que vamos a ver en la próxima clase, pero también, obviamente, son elementos fundamentales para poder entender claramente la aplicación de muchos conceptos en nuestra materia. Así que bueno, dado este problema de conectividad que estamos teniendo, vamos a suspender acá la clase. Ahí se escucha mejor, dice Gabriel. Pero bueno, estamos teniendo problemas, Gabriel, así que... Profe, probemos apagando toda la cámara, de esa forma a veces funciona en otras clases. Porque a mí en lo personal... Bueno, a ver, si apagan toda la cámara, vamos a ver si... Pero es la conectividad del profe. A ver si vamos a ver si mejoramos la conexión. A ver si vamos a intentar... Y no, porque en teoría es su conectividad, ¿no, profe? No creo que influya porque... Claro, el problema no es el servidor, sino que es el servicio de internet que pueda dar en el área. Sí, exacto. La virtual, algunas van a 14, que ustedes tengan guía de lectura, no de legar, eso no se va a preocupar. Tienen que... Profesor, ¿podría seguir pasando estas minas, así podemos copiarlas? Está subida. Ya están subidas. Y una clase grabada parecida. Sí, hay una clase también grabada parecida a esta. Sí, perfecto. Bueno, ¿tienen algún material entonces? Yo ahora voy a subir una guía de lectura adicional para que tengan para que puedan leer con más... con ahí un se lo poco escucha perfecto, profe. No. Ahí se lo escucha muy bien. Bueno, algunos escuchan, otros no. Así que vamos a dejar aquí. El lunes nos encontramos a las 15 horas de vuelta para seguir desarrollando el tema que estamos viendo a partir de la que pasó a partir del año 55, y obviamente ahí vamos a ver proceso de integración, y Juan nos va a ilustrar algún análisis comparativo entre lo que pasa con el sur. ¿No crees que lo haga ya, Ata? Europea. Juan, no sé, a Juan se le escucha mejor que está en España. No sé si todos saben que Juan está en España. A Juan se le escucha mejor desde España que a mí de acá de Corrientes. Pero bueno, así no estamos. Claro, ¿Cómo no dijo nada, profe. ¿Cómo decir, perdón? No, que no nos contó nada, profe. Ah, bueno, ahora estoy contando. Juan está en España. Tenemos un profesor en España, imagínense, está ya estudiando en España, así que tienen que tienen que sentirse orgullosos, están trabajando en la cátedra, o están estudiando en la cátedra con gente que se está perfeccionando en otro país. Bien, Juan, vamos a hacer eso, ¿no? Porque la verdad que estamos muy entrecortados. Sí, sigo yo entonces, ya el lunes tenemos disponible para que sigas vos con lo otro. Yo en media hora ya me alcanza para terminar el tema de integración. Dale, si vos podés dar una introducción entonces ahora sobre lo Profe, que... ahora se le escucha muchísimo mejor. Sí, bueno, pasa que va y viene, no sé si nos podemos con fiar. La clase, Juan. Sí. Seguí vos, da una pequeña introducción de lo que es introducción, de lo que es integración, si lo podés hablar de los procesos de integración, los pasos que sigue un proceso de integración y el final, qué diferencia hay entre la integración europea y la integración en la República Argentina. Ojo que este es un tema también de derecho constitucional, no los quiero asustar ni mucho menos, simplemente para que ustedes tengan claro
de que este es un tema de derecho constitucional y derecho público internacional. Así que presten atención, le va a servir con la otra materia. Bueno, yo los dejo y los dejo con Juan. Saludos, profe. Saludos, gracias. Vos sos operador, Juan, también, ¿no? Chao, profe, que pase bien. Bien. Yo me desconecto entonces. Vale. Gracias, Luego, profe, licenciado, hasta gracias. luego. Se vieron eso como al final de la temporada, el plot twist. Y el profesor estaba en España. Capo. Profe, ¿prendemos las cámaras de vuelta? Si pueden, sí. Sería Yo bueno. tengo prendida y no me veo. Sería bonito. Profe, ¿usted podría repetir de nuevo? Y ahora Mati de repente entiende por qué yo decía son las 9 de la noche y no las 4. Profe, el profe estaba hablando algo de ESMA. Caíste, Matías, por los mensajes, ¿ves? Tenés que calcular el horario. Por eso Claro, nos yo le decía escribí. que no salgamos de noche. Claro. Eran todos así tipo pista. ¿Vieron cuando van dejando pistas así al final de la temporada? ¡Pah! ¿Y si ahora ya ahora? ¿Cómo Todo dicen? tiene sentido ahora. ¿Un doctorado está haciendo, profe? O... No, estoy por realizar nuevamente la carrera de Derecho acá. Y estoy estudiando también cuestiones de hacienda pública y otras cosas. Había visto en No, el tweet el doctorado lo estoy haciendo allá en Corrientes. había visto en el tweet de la facultad que salió ahora para unas becas para Alemania, para hacer allá en ¿Mañana? No vi nada de eso. Eso también, no sé si nunca prestaron atención, porque de repente ustedes nunca vieron que va bajando la luz acá. Se va oscureciendo la pantalla. Cosas raras. ¿Qué hora es allá, profe? Están por ser las 10 si no me equivoco. ¿Y en Acá qué hay 5 parte horas de está, diferencia. profe? ¿En qué parte usted está? Estoy 9:30 son. Estoy en el lugar más bonito de España. Madrid. Palma de Mallorca. Barcelona. No. 6 horas de diferencia. Sevilla. No. Las Islas Canarias. No. ¿Valencia? ¿Valencia? No. Murcia. No. En España. ¿Eh? Estoy en Granada. Qué envidia, queremos ir. Ah, la facultad. No sé, en realidad no les puedo decir mucho, yo digo nomás, pero no, en realidad no conozco como otra cosa. Hasta ahora no salí acá de la provincia. Justo le agarró el confinamiento. Viajé en confinamiento, contra todo pronóstico y estadística. ¿Hace cuánto, profe, está ahí? 6 meses, más o menos. Profe, ¿esto es otro tema de lo que vamos a dar ahora? Sí, vamos a ver integración económica. Esto técnicamente es un tema de derecho internacional público, como le estaba diciendo Taliba, pero también tiene que ver con economía, así que vamos a darle un vistazo rápido. Si son lo suficientemente atentos, tienen media materia internacional público dentro. Tan caros los pasajes, ahora me hacen preguntas, no me hacen preguntas de la materia en todo el cuatrimestre, ahora me pregunto, mira. Profe, yo quería preguntarle por ahí si usted llegó a escuchar porque me interesó el tema de lo que el profesor estaba hablando de las empresas allá de Ledesma. Que solamente escuché que con la palabra Ledesma, pero me llamó la curiosidad. No, pero no le ahora en la llegué. clase que viene le preguntamos. Bueno, Se vamos a creó ahí darle en rosca. esa época de esto. Vamos a darle rosca a esto porque si no, no llegamos. Los pasajes sí están caros y no sé qué era lo otro que me preguntaron. No importa. Está el chat acá. Ahí está el chat. Que si no vuelvo más. ¿Profesor, lo puedo subir al aula? No, no lo voy a subir al aula, claramente, todavía no. Algún día, cuando termine a hacer como corresponde todos estos PowerPoint, si alguien me ayuda a hacerlos, los subiré, si no, no.
Bueno, concepto. ¿Qué es la integración económica? Es el proceso por el cual se liberan trabas comerciales entre países mediante políticas comunes y tratados a todos. El objetivo de la integración económica es formar espacios económicos más amplios que se puedan aprovechar las ventajas del comercio internacional, como la reciente especialización, como decía el licenciado recién, o el incremento de la productividad. Bien. En realidad, esto es bastante sencillo. Ustedes lo que tienen que mirar es esto que está en pantalla. Si ustedes memorizan de alguna manera esto que está en pantalla, tienen media batalla ganada. Y la integración económica es, en pocas palabras, dejemos de cobrarnos entre nosotros. Entonces, vamos a dividirla en 3 partes. La primera parte son estas primeras 3 etapas, zona preferencial, libre comercio y unión aduanera, que en realidad la finalidad de todo esto es la unión aduanera propiamente dicha. Vamos a ver que después podemos conseguir un mercado común, últimamente una unión económica y unión total, no hay quien lo haya hecho todavía. ¿Bien? Entonces, ¿qué es esto de zona preferencial? Zona preferencial quiere decir, bueno, como vos sos mi vecino, te cobro menos. En pocas palabras. Entonces acordamos entre 3 o 4 vecinos, decir, bueno, como estamos acá todos juntos, somos todos medio amigos, nos cobramos menos aranceles. Sí. El primer, sí, eso vamos a verlo ahora. Zona de libre comercio quiere decir que no nos cobramos impuestos. Los bienes y mercaderías se mueven sin ningún tipo de arancel o impuestos por toda la zona. La unión aduanera es un paso más allá e implica que se coordinan las políticas de importación frente a terceros países. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ahora entre nosotros ya no nos cobramos, bueno, pero tenemos que resolver cuánto le cobramos a los otros también, porque si no, es fácil, una mercadería yo cobro más caro, pero lo mismo, entra por otro lado y pasa a mi territorio. Entonces no tiene sentido. Es casi una condición necesaria de la zona de libre comercio. Políticas, ¿cómo que políticas de? Políticas de comerciales, es lo que estamos hablando. No llegué a escuchar por eso. Ah. Bien. Esta es la primera gran etapa o macroetapa, ¿sí? Me cobro menos impuestos, no me cobro impuestos y todos le cobramos el mismo impuesto al que viene de afuera. ¿Está? Mercado común. Para el mercado común, yo necesito obtener 4 libertades. Acá ya no me vale que tenga solamente libre movilidad de bienes, de venta, digamos, de importaciones y exportaciones, sino que también tengo que tener libre movilidad de los factores. Y tener libre movilidad de factores significa libre movilidad de capital y libre movilidad de personas. ¿Sí? Como ustedes saben, si alguien, por ejemplo, tiene el pasaporte de España o de Italia, puede moverse por toda la Unión Europea. ¿Por qué? Porque justamente es un mercado común. ¿Estamos? Entonces, como toda Europa, la mayoría, es un mercado común, ya yo, si soy ciudadano de España, Italia, Grecia, cualquiera de los países, me puedo ir a cualquiera de ellos. ¿Sí? Después tenemos la unión. Sí. ¿Puede volver a repetir la unión aduanera? No. Antes de que se vaya más. No. Voy a continuar y después cuando veamos los ejemplos van a ir viendo de vuelta. Preguntas al final de la clase. Unión económica. La unión económica quiere decir que no solamente tenemos los mismos impuestos para afuera, no solamente tenemos libertad de circulación de bienes y factores, sino que además adoptamos una misma política macroeconómica. ¿Sí? Tenemos políticas similares en lo que son, sobre todo, políticas monetarias. Ya vamos a ver. Y por último, unión total, que sería ya como ceder parte, ir cediendo de a poco la soberanía, entonces es más complicado. Bueno, zona de preferencia, como decíamos, reducimos los aranceles de las importaciones precedentes de los países miembros, pero las políticas comerciales con los terceros países son fijadas por cada miembro.
Zona de libre comercio, los países miembros acuerdan la eliminación de barreras comerciales y con relación al resto del mundo, cada país establece sus propios criterios. Unión aduanera, unimos todas las aduanas, además de eliminar las barreras comerciales, los países miembros acuerdan establecer tarifas externas comunes a los bienes del resto del mundo. Mercado común. Además de eliminar las barreras comerciales y establecer tarifas, o sea, tengo que tener ya todo lo anterior también, porque si no tengo todo lo anterior no puedo avanzar sobre lo posterior. ¿Sí? Los países miembros acuerdan libre movimiento de factores de la producción y normalmente también se pueden ofrecer libremente servicios financieros, pues en algunos casos se pueden ir más allá de lo comercial y aplicar políticas comunes en materia de transporte, logística, seguridad social, impuestos, etc. Unión económica. Vale, les pongo la del euro porque el euro de las Unión Europea es el único que ha llegado a este estadio. Esta fase de integración implica la aplicación de normas y funcionamiento de entes supranacionales y que establecen normas que generan obligaciones para sus países miembros. Asimismo, se aplican instituciones comunes como la moneda única. Lo de las instituciones es relativo. Acá lo que importa es la instauración de la moneda única. ¿Por qué? Porque si yo tengo una sola economía, a ver, la economía, como cuando yo hablo de macroeconomía en términos de la Argentina, ¿de qué mido? Mido toda la Argentina. ¿Y la Argentina qué tiene? Tiene una sola moneda, el peso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la moneda de curso legal dentro del Estado argentino, dentro de esta unidad macroeconómica. Entonces yo para considerar una unión económica a nivel macro, yo necesito una moneda, necesito una sola política monetaria. Por eso el euro. Unión total, bueno, ya hablamos de esto, me lo voy a saltar. Mercosur. Vamos rapidito a ver Mercosur. Integración. Bueno, tenemos los países, los socios plenos y los miembros plenos y los miembros socios, y hay otros asociados más que no los vamos a ver ahora por no alargarlo mucho. Tenemos Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil como miembros plenos y asociados como Bolivia y Venezuela, más los demás asociados que están, que no los vamos a ver ahora. 1985, declaración de Foz de Iguazú entre Alfonsín y, perdón, les voy a pedir disculpas, no me acuerdo el nombre del otro presidente, lo pueden googlear por favor, y lo dicen. ¿Brasilero era? Sí. 1991, Tratado de Asunción, con este se perfecciona el Mercosur. Esto fue una declaración, acá se empieza el proceso de integración y se finaliza acá el Tratado de Asunción de 1991, ya con Menem. Y los objetivos, ¿cuáles eran? Bueno, los que están ahí, ya los vamos a ver más adelante también, así que no le prestamos atención ahora. Protocolo de Europreto en 1994, en el cual se fijan las instituciones que van a regular el Mercosur. Se fijan las instituciones. ¿Estamos hasta acá? Propósito, libre circulación de bienes y servicios, de bienes, servicios y factores, mercado común. Estos son los objetivos del Mercosur, ¿sí? Para esto se creó. Para regular aranceles externos, para hacernos, entre paréntesis, yo les aclaro, unión aduanera, para coordinación de políticas macroeconómicas, unión económica, y para armonizar las legislaciones, o sea, serían pasos para una especie de unión total, ¿sí? Para poder homogeneizar un poco las normas entre los países miembros. Cerney, muchas gracias. Sí, gracias Salomé. Cerney, el presidente de Brasil. Cerney. Bien. Estos son los objetivos. Entonces, cuando ustedes ¿cuáles son los objetivos del Mercosur? Estos. Crear, que es curiosamente, lo podemos equiparar con las etapas de integración. Unión Europea. La Unión Europea es un poquito más compleja. Antes de seguir avanzando con la Unión Europea, vale aclarar el estado en el que se encuentra el Mercosur. En teoría, nos encontramos ante una unión aduanera. Se supone formalmente el Mercosur tendría el estatus de una unión aduanera. Materialmente son tantas las excepciones que tienen de impositivas entre los países miembros y con el exterior de cada uno, que en la práctica se asemeja más a una zona de comercio preferencial. ¿Sí?
Sí, eso le iba a preguntar, profe, porque Paraguay, por ejemplo, el tema de las Entonces, exportaciones. volvemos acá. Miren, zona preferencial, ¿no? Bueno, eso sí, tenemos preferencia de comercio acá dentro del Mercosur. En teoría estamos acá, en una unión aduanera. Pero, debido a las excepciones que tenemos con el comercio con terceros países y entre nosotros, lo más cercano que estamos es a una unión preferencial. ¿Sí? No voy a ahondar mucho más en el tema. Porque se nos va la hora. Unión Europea. 1951, Tratado de la SECA. 1957 se crea la Comunidad Económica Europea y el Euratom. ¿Qué son estas tres? Estas tres instituciones son fundamentales dentro de lo que es Unión Europea. La SECA es el tratado sobre el carbón y el acero. Fíjense ustedes, yo acá entre paréntesis le pongo mercado común. ¿Por qué? Porque la SECA funciona como un mercado común para estos dos temas, para el carbón y el acero. En esos dos temas se ponen de acuerdo y dicen, bueno, el desarrollo es el ángulo por el cual nosotros vamos a crecer y vamos a hacer crecer, para la redundancia, las economías. Entonces, de entrada de base, ya generan un mercado común para estos dos temas, para el carbón y el acero. Más adelante se crea la Comunidad Económica Europea en el Tratado de Roma y la Euratom, que tiene la finalidad de regular las cuestiones relacionadas a la energía atómica, sobre todo al no uso bélico de la energía atómica, bastante parecido a la SECA en ese sentido también, y la Comunidad Económica Europea. La Comunidad Económica Europea, que nace ya como una zona preferente, tiene su objetivo, lo que se desarrolla hasta el día de la fecha, particularmente la unión aduanera, como el objetivo más a mediano o corto plazo que tienen es la unión aduanera. Esta se alcanza en 1968. En 1968, los Estados miembros, que hasta ese entonces, si no me falla la memoria, eran 10, generan una unión en la que no es que no se pagaba impuestos, sino que el impuesto se pagaba una sola vez. Parece tonto, pero por ejemplo, si un producto salía de Alemania, o salía de, no sé, Holanda, pasaba por pagar impuestos en Alemania y de ahí podía irse a Francia, Italia, cualquier otro lado de España, y no tenía que volver a pagar aranceles. Imagínense que antes de eso, cada vez que pasaba una frontera un producto en Europa tenía que pagar. Así que imagínense ustedes la necesidad que tenía, sobre todo en ese entonces, la exportación, que esas exportaciones eran vía terrestres, la mayoría, o algunas. ¿Sí? Bien. Estamos entonces. Vamos. Tratado de Maastricht de 1992, que es el que da origen a la Unión Europea como tal, y se crea el mercado común. Acá ya conseguimos el estatus de mercado común, con las 4 libertades: de bienes, de servicios, de personas y de capitales. ¿Sí? 1999 se crea la Unión Económica Monetaria, o UEM. Y acá es importante hacer una distinción. De los 27 países miembros que tiene la Unión Europea, solamente 18 son miembros de la UEM, de la Unión Económica Monetaria. Es decir, no todos son una unión económica, todos son, sí, un libre mercado, ¿sí? Tenemos un mercado único, pero no una unión económica en todos los casos. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque para eso tiene que estar dentro de la zona euro. Hay 18 países que tienen solamente el euro como moneda oficial y otros que no. Esos países no forman parte de la zona euro, por lo tanto no tienen la misma política monetaria que la del resto, tienen su propia política monetaria. Entonces, pero para todos estos países de la zona euro,
se forma. Además, por otra cuerda va lo que tiene que ver con las políticas de otro tipo. También se avanzan mucho en términos de política laboral, de riesgos, impositivas y demás, que van tendiendo ya más a una unión total y a ir homogeneizando. Bueno, antes de seguir con eso, requisitos para ingresar a la zona euro. Y esto es lo que realmente a mí me pareció lo más interesante para mostrarles a ustedes. Estos 4 requisitos tiene que un país que, bueno, primero tiene que quererlo, porque no se obliga a nadie, necesita para poder ingresar a tener el euro como moneda oficial. Y fíjense ustedes qué les pide. Primero, tipo de cambio. Dice, tiene que tener un tipo de cambio estable durante los últimos 2 años. O sea, lo que más se va a fijar es la política cambiaria y la política monetaria. Una tasa de inflación que no puede ser mayor al 1,5 de la media de los 3 países con menor inflación. ¿Qué quiere decir eso? Que si los 3 países con menor inflación tuvieron una inflación del 1, 2 y 3%, la media es el 2%, esos países no pueden tener más de 3,5 de inflación durante los últimos 2 años. ¿Sí? Perdón, eso no les puse. Tiene que ser un periodo de 2 años. Además, el tipo, y esto es uno de los datos que a mí me parece los más interesantes y del que más podemos aprender, el tipo de interés no puede superar al 2% de la media de los 3 países con menor inflación. Fíjense ustedes, compara tasa de interés con grado de inflación. Como diciendo, si vos en tu país tenés una alta tasa de interés, por consecuencia vas a tener una tasa alta de inflación. Y en concordancia con el punto anterior, el último punto dice, la deuda pública no puede superar al 60% del PBI del país. Como diciendo que tener una deuda que exceda tus capacidades de pago te compromete financieramente en una política monetaria y en una política de tipo de cambio. Si no, de otra manera, claramente estos requisitos no se pedirían para ingresar a la zona de euro. ¿Qué les quiero decir con esto? Presten mucha atención. A veces nos venden la deuda pública y las altas tasas de interés como soluciones al problema inflacionario, y claramente, y en los países que con mayor moneda estable en el mundo tienen, no es así. Y esto no es, y esto me interesa, me gusta mucho porque esto no es la teoría sacada de un libro. Estas son políticas concretas que han sido aplicadas durante más de 20 años a esta altura. Y son políticas que han hecho del euro como moneda una moneda estable. Si ahora les puedo hablar de un punto de vista personal, acá la gente no sabe lo que es la inflación prácticamente. Bueno, por primera vez en este mes están todos delirando porque hubo una pequeña suba en la luz, entonces están todos medio locos con eso, pero nada que uno no esté acostumbrado, digamos. ¿Pero eso a raíz del COVID, profe? No pasa por otras cosas. Lo de la luz puntualmente pasa por otras cosas, hay una cuestión de gestión de recursos energéticos, y no, por el COVID hay otras repercusiones. Acá el COVID no pega en términos de inflación, pega en términos de desempleo. Donde yo estoy particularmente, por ejemplo, hay una tasa superior al 25%. Es muchísimo. Bastante alto. Muy difícil conseguir empleo acá. 2003, perdón, entonces una corrección, es 2005, no 2003. Se trata de sancionar la Constitución Europea. Fracasa. ¿Por qué? Porque Alemania y Holanda se oponen. Y ya en los años 60 hay un antecedente donde Francia, imagínense ustedes, los años 60, plena Guerra Fría, Francia como una de las mayores potencias, o la mayor potencia de la Unión Europea, si tomamos a cuenta de que en ese momento el Reino Unido todavía no era parte. Ponen como condición
para seguir dentro de la Unión Europea la capacidad de veto de los países. Entonces los países necesitaba la unanimidad para las resoluciones, no se podía forzar a un país. A raíz de esto, se celebran referéndum en Bélgica y en... Perdón, ¿Bélgica dije? Sí, Bélgica. Sí, Bélgica. No, nada que ver. En Francia y... se me fue. Y Alemania, dijo. Francia e Italia. Ah, Francia e Italia. Gente, ¿no ven la bandera? Holanda. Profe, creo que usted dijo Alemania y Holanda recién. ¿Cómo? Creo que usted dijo Alemania y Holanda de recién. No, Francia y Holanda. Ah, entonces en vez de Alemania sería Francia. Y sí, son las dos banderitas que tienen ahí. Sí. Tarea para la casa, repasar las banderitas del mundo. Se opusieron, por lo que no se pudo sancionar. Martín, anda ya, por favor. Martín. Bien. Martín, anda para allá, por favor. Ay, perdón, disculpe. Bien. Estamos entonces. Preguntas, ahora sí, que nos quedan unos minutos. ¿Preguntas? Una de mis preguntas, una de mis dudas, profe, el tema de la fórmula, que era para hacer el método de cálculo, el que te decía el PBI, PC igual a PBI sobre población. ¿Cómo debo sacar los números? ¿O eso era un ejemplo? PBI. Unidad 12 de desarrollo. Sobre PT, sobre población total. Exactamente. Disculpe. No PC, como me decís PC, yo me quedo mareado. No, población, igual. Sí, tenía anotado cómo estaba la fórmula cuando usted nos va pasando, que eso de lo que voy haciendo mi apunte. Voy a hacer una buena corrección para que yo corrija. Sobre PT, población PT, total. yo lo había visto. Bueno, no sé si se notará. Esa era la fórmula, así estaba escrita. Bien. Y bueno, voy a corregir. ¿Cómo se debería? En ese me quedé perdido, en tema de cómo sacar los números. No, eso lo vemos en otra clase. Vamos a hacer preguntas sobre lo que acabamos de ver ahora. Ah, listo. ¿Alguna otra duda? Bien. No sé quién le había preguntado algo hoy que yo le dije que no pregunte, que ahora puede preguntar si es que no entendió. Bien. Unión aduanera. ¿Qué pasa con la unión aduanera? ¿No entendiste unión aduanera? Unión aduanera es cuando todos los países se ponen de acuerdo para hacer una unión aduanera, para hacer una sola aduana. ¿Qué quiere decir? Imagínate como que Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que el Mercosur fuese un solo país. Y unimos todas las aduanas. Entonces a Europa, China, Estados Unidos, todos le cobramos el mismo impuesto a los productos. Es decir, cuando Argentina importa limones, le importa el mismo precio que lo importaría a Brasil, Uruguay, Paraguay. Entonces, cuando alguien quiere vender limones dentro del Mercosur, no le es diferente elegir a uno u